Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. La delincuencia es un mal endémico, estructural e histórico de nuestro país. Si bien sus efectos hasta ahora se han potencializado mediáticamente, dando la impresión propagandística de que el flagelo de la delincuencia ha comenzado con el actual gobierno. Nos extraña ahora que, cambiando el gobierno, la nueva política de publicaciones de actos delictivos cambia radicalmente de proceder de una información escueta en el pasado a una publicidad escandalosa, repetitiva y permanente de la delincuencia que absorbe la mayor parte y la más visible de los principales medios publicitarios para la conveniencia y el deleite de los delincuentes, quienes podrán decir, y con apoyo mediático: tenemos en jaque a las autoridades, y aún más, considerarse exitosos y mejorar su autoestima e incrementar con ello su actividad delincuencial y destructiva. Qué lástima que la anterior campaña de Me Uno por la Paz se convierta ahora en la actual campaña que mereciera llamarse Me Desuno por la lucha política partidarista. Es de lamentar que la lucha contra la delincuencia se encuentre influida por intereses personales. Todos definitivamente somos parte del problema y deberíamos ser unidos de la solución. Tenemos que trabajar constructivamente en resolver el flagelo, o al menos lograr su disminución. Esto es tarea de todos y en forma conjunta. Sin embargo, en la portada del viernes 28 de octubre del 2011, el diario de hoy, más 4 primeras páginas de él, a full color, se publicaba una noticia: El Salvador, país más violento del mundo. Con una portada parecida en el diario El Mundo, con una pequeña variable: El Salvador, el país más peligroso del mundo. Como si hubiera un acuerdo previo de publicar la misma noticia. La prensa gráfica, sin embargo, no la publicó, al menos no en forma destacada, lo que produjo un reclamo indirecto del periódico El Más, sembrando la duda de que un medio local, ahí por donde los Cheles, esto es cerca de la embajada americana, no publicó destacadamente el informe, sucumbiendo a las presiones del gobierno de El Cambio. O sea, que debió haberla publicado también en la portada. Definitivamente la prensa gráfica actuó con más profesionalismo, ya que las portadas de los diarios se utilizan para publicar las noticias más importantes del día o a lo más del día anterior, no un reportaje sobre datos desfasados. Como información podría destacarse en páginas interiores, pero no en la portada, a no ser que hayan otros intereses de por medio. Colón descubrió América, es una noticia importante, pero aún más obsoleta. Puede publicarse al interior de un periódico comentando el descubrimiento, pero nunca en la portada. Ahora bien, analicemos el reporte. El Salvador siempre ha sido un país donde la violencia ha sido endémica y estructural, mucho antes del aparecimiento de las maras e incluso ya finalizada la guerra. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que durante los años 90, El Salvador tenía el tercer índice más alto de mortalidad violenta en el mundo, 42.3 por cada 100.000 habitantes, después de Colombia, 83.2 y la Federación Rusa, 49.9. En ese momento ningún otro país de Centroamérica ni México figuraban ni siquiera en la lista de los más violentos del mundo. Es diferente ahora, donde la violencia se ha trasladado al norte: México, Guatemala, Honduras y El Salvador, e incluso Belice. El incremento de El Salvador ha sido proporcionalmente mucho menor que el resto de países involucrados, porque en el combate de la delincuencia no debe verse solo el porcentaje, sino el incremento. No puede analizarse correctamente dónde estamos si no se considera de dónde venimos. Podemos así concluir que el trabajo del actual gobierno en ese campo es aceptable, aunque no suficiente. Y lo mismo, óigase bien, podemos decir de la lucha contra la delincuencia de los gobiernos de arena. Hace unos meses un entrevistador de TV estaba criticando la efectividad del actual gobierno en la lucha contra la delincuencia, y, esperando la confirmación de su entrevistado, preguntó: ¿no es así, don Hugo? Y Hugo Barrera, que conoce a cabalidad la magnitud del problema, le contestó: pues fíjese que no. Brillante y sincera respuesta. El problema es tan grande e insoluble que se necesita del esfuerzo de todos para salir adelante. Si bien el reporte publicitado se refiere a las muertes violentas durante el 2004-2009, no puedo quedarme ahí echándole la culpa a arena. Sería una respuesta aparentemente correcta, pero basada en un análisis superficial.
Quiero aclarar así que aunque los planes mano dura y super mano dura de Arena fallaron en detener la delincuencia, no podemos decir que el trabajo de dichos gobiernos en materia de seguridad fueron ineficientes. Puedo también afirmar que no fueron suficientes, pero sí aceptables considerando el monstruo histórico que se ha tenido que enfrentar, creciendo cada día en tamaño. Por un lado, trasladándose a los países cercanos a la frontera de los Estados Unidos, y por el otro lado, con una deportación masiva de delincuentes, incorporándolos con el mismo estatus que los expulsados por simples razones migratorias. Cifras de inmigración revelan que Estados Unidos deportó solo en el primer semestre del 2005 a 909 convictos salvadoreños, la mayoría pandilleros, condenados por asaltos a mano armada, robos, violaciones sexuales, tráfico de drogas y hasta homicidios. Fuera de lo anterior, en la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, se está utilizando últimamente un censo equivocado, lo que nos mejora los índices económicos, pero nos perjudica notablemente en los índices delincuenciales, todo en forma artificial. Yo sugiero que se realice un nuevo censo de población a la mayor brevedad posible, al menos en los datos que están claramente equivocados. Mientras tanto, debería utilizarse mejor la proyección que había hecho la DIGESTIC con base en los datos del censo de 1992 y que apuntaba que en el 2007 debería haber 7.1 millones de salvadoreños. Sin embargo, el quinto censo de población y sexto de vivienda realizado en mayo del 2007 determinó que tan solo éramos 5.744.113, poniendo una cifra ridícula de crecimiento de la población muy por debajo del 0.4% anual, solo visto en países donde casi no se reproducen como Europa y Japón. Con este nuevo ajuste del censo, se reduciría el 23% de los índoles delincuenciales, decía El Salvador, el más violento del mundo durante el último gobierno de Arena del 2004 al 2009, se convertiría en el cuarto quinto, por debajo de Irak, Jamaica y Honduras, y peleando lugar con Colombia, solo un poco arriba de Venezuela y Guatemala. No estaríamos tan mal, porque la delincuencia estaría contenida, ya que en la década de los 90 teníamos ya el tercer lugar usando el censo correcto del 92. Hablando de censos, en el 2004 Honduras ya tenía 6.8 millones de habitantes y nosotros que históricamente hemos sido mucho más populosos estábamos muy por debajo de esa cifra. Guatemala pasa de 14 millones de habitantes ahora y nosotros, según el censo, apenas pasamos en el 2011 los 6 millones. Históricamente Guatemala tan solo nos pasaba por un tercio. Guatemala, fuera de eso, a pesar de su enorme población, la mitad aproximadamente son comunidades indígenas, donde la tasa de homicidios son bajas. Si obtenemos el promedio únicamente de sus zonas conflictivas integradas por blancos y ladinos, el porcentaje es incluso mayor que el nuestro, igual que México. Su enorme población diluye las cifras. La violencia ya está concentrada en las zonas fronterizas y en las franjas costeras, rutas del narcotráfico. Si sacamos la tasa de homicidios en ellas, tendríamos una tasa el doble de nuestro país. En Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, la tasa pasa de 150, casi el triple de la nuestra. Por otro lado, los conflictos generan más muertes violentas. Libia, con 60.000 muertos en la reciente guerra, superará con creces a cualquier país del mundo en el 2011. Su tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes superará los 1.000, esto es, el 1% de su población. Sri Lanka, Ceilán y Honduras, que nos pasa por más de 14 puntos porcentuales, son los países donde más se ha incrementado la delincuencia en los últimos años. En el 2011 nuestro país estará realmente en quinto o sexto lugar. Aparte de eso, la delincuencia incluso ha disminuido con el actual gobierno si atendemos el crecimiento poblacional, usando cualquier censo, aunque en ambos casos el mismo. Y comparando el 2010 con el 2006, tenemos una disminución real de la delincuencia, aunque existe un aumento de 76 muertes, 3.928 en el 2006 y 4.004 en el 2010. Pero con una población aumentada de más de 500.000 de habitantes, nos da un descenso porcentual de más del 3% por cada 100.000 habitantes. Claro, podríamos hacerlo mejor. Sin embargo, estamos desunidos y aún más que eso, confrontados.
¿Qué pasó con aquel inicio de unidad durante el último gobierno de Arena? ¿Podemos tener esperanza de lograr un nuevo acuerdo? Quizás después de las elecciones del 2012, o quizás nunca, ya que la lucha política es continua y permanente. Veamos noticias alentadoras del pasado. He aquí tan solo dos ejemplos. Jueves 5 de mayo del 2005, funcionarios piden unirse frente a la violencia. La edición especial contra la violencia lanzada ayer por la prensa gráfica y el posterior foro en el que participaron diferentes personalidades involucradas en la lucha contra el fenómeno hicieron eco entre los funcionarios gubernamentales. El presidente de la República, estamos hablando del 2005, Antonio Osaka, destacó la importancia del número especial al tiempo que hizo un llamado a la población a unirse contra el problema de la violencia. Los diputados también se mostraron optimistas por el giro del tratamiento informativo de las notas violentas en este rotativo, ocultándolas. El legislador por el FMLN, Gerson Martínez, dijo: es bueno que se alejen más de las notas sensacionalistas cuando tratan información de sangre. Mientras que el diputado por Arena, en ese entonces, Julio Gamero, dijo que este periódico ha puesto el dedo en la llaga. Todos debemos unirnos contra la violencia porque el gobierno no lo puede hacer solo, dijo. Viernes 10 de noviembre del 2006, diario El Mundo. Los medios del país acuerdan un pacto contra la violencia. Un grupo de medios de prensa escrita, radiofónica y televisiva de El Salvador hizo público ayer un acuerdo para respetar 11 normas éticas de toda información periodística sobre la violencia o la delincuencia. El escenario fue el Hotel Sheraton en San Salvador. En este lugar se reunieron 9 jefes y directores de medios y pronunciaron las nuevas reglas. No mostrar cadáveres, ni escenas de sangre, no magnificar crímenes violentos, evitar el morbo, no hacer apología del delito y omitir cualquier símbolo de pandillas o de los pandilleros. Ahora es al revés. El convenio fue un compromiso de la prensa gráfica, El Gráfico, Diario Colatino, Diario El Mundo, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores Aster y los canales de televisión 2, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 33 y 35. Líderes de estos medios aseguraron que la iniciativa tiene el aval de los propietarios de las empresas. Los medios también asumieron el compromiso de abrir espacios para historias de éxito en la prevención de la delincuencia ciudadana, incluso con resultados no tan alentadores, y además crear una conciencia en la población y las autoridades de que la seguridad es un tema de nación. A partir del 10 de noviembre del 2006, las escenas de cadáveres desaparecieron de la prensa escrita y televisiva. Los pandilleros y sus señas ya no fueron publicados. Los hechos delictivos no se publicaban. Se dejaron de presentar estadísticas sobre las muertes violentas e incluso se fueron al extremo al demostrar con la ausencia de noticias que la criminalidad se estaba reduciendo y empezaba a desaparecer. Hoy los medios han ido al extremo, pero al revés. Los crímenes ocupan diariamente las mejores páginas y hasta las portadas de los grandes periódicos. Y las noticias y las entrevistas se dedican a criticar mayormente al gobierno. Y hasta se publican en la primera página las estadísticas dejadas de publicar en su momento y las noticias muchas veces en su versión de media verdad. Y no solo una vez, sino que muchas veces. Veamos la portada del diario de hoy del viernes 16 de septiembre del 2011. El Salvador en lista negra por narcotráfico. Repetido por la prensa gráfica y El Mundo, aunque páginas interiores. A eso quiero aclarar que todos los países productores y en tránsito a los Estados Unidos están en esa lista. Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y México, y hasta las islas del Caribe. El Salvador tiene, sin embargo, el menor porcentaje de tráfico de la lista, seguido por Belice. Sin embargo, en el listado completo publicado en la prensa gráfica el viernes 16 de septiembre aparece en página 30, El Salvador en primer lugar, encabezando la lista. Al hacer un pequeño análisis del orden de los países, está claro que están colocados en forma alfabética, empezando por Afganistán, la A, y por último Venezuela. El Salvador debería ir en 9º lugar justo después de Ecuador y antes de Guatemala, pero no en primer lugar. En un periódico apareció en primer lugar y en el otro en la portada. Un último ejemplo, diario de hoy, martes 1 de noviembre de 2011, portada: país cae 15 puntos en lucha en contra de la pobreza.
Yéndose al otro extremo, se podría también leer: en Centroamérica, El Salvador, subcampeón en lucha contra la pobreza, ya que solo Costa Rica nos supera. Guatemala, Honduras y Nicaragua están atrás de nosotros y también cayeron 15 puntos cada uno. Esto ha sido producto de las recientes lluvias y el temor al cambio climático, nada más. Pero no se dice. El plan parece ser hundir al gobierno. ¿No se dan cuenta que antes de eso estarán hundiendo a nuestro querido país? Por favor, si no les interesa El Salvador, al menos no ponga más obstáculos. Como bien dice el sabio refranero popular, más ayuda el que no estorba. Muchas gracias.